Bueno, básicamente acá es primeros pasos en la configuración de un switch. La realidad es que un switch para que empiece a trabajar en capa 2 no hay que hacer nada. Esa es la realidad. O sea, uno compra el switch, lo enciende, lo conecta a la red y ya empieza a funcionar como switch. Pero obviamente después vamos a querer hacer ciertas cosas adicionales a este funcionamiento o vamos a querer monitorearlo de alguna manera, para lo cual vamos a querer darle unas configuraciones adicionales. Vamos a querer, como decíamos, darle algún tipo de feature de seguridad, ¿se acuerdan? Que por ahí implementamos de diferente manera en lo que es capa de acceso, capa de agregación, vamos a querer habilitar ruteo, bueno, entonces para eso vamos a empezar a operarlo. Entonces, los primeros pasos, digamos, en lo que es la configuración de switch, vamos a hacerlos de una manera muy similar a lo que tenemos con un router. Estamos hablando y tomando como ejemplo siempre los switches de Cisco, ¿no? Caso de fabricante Huawei, por ejemplo, es muy parecido. Tenemos Nokia, bueno, tenemos varios fabricantes. Vemos el caso de Cisco acá. Fíjense, cuando vamos a la línea de comandos, que la vamos a acceder inicialmente entrando al puerto de consola del equipo, ¿sí? Fuera de banda, ya fuera de lo que es el tráfico de la red, ¿no? Me conecto al equipo por su interfaz de consola, encuentro como primer modo al modo de comandos de usuario. Y lo reconozco porque voy a tener la palabra que identifica el equipo, que es un switch, y el símbolo mayor, ¿no? Eso me dice que estoy en un modo llamado usuario, es el primer modo que encuentro. Ahí puedo visualizar algunas cosas del estado del equipo, muy pocas cosas, y para poder tener ya control del equipo y monitorearlo totalmente, tendría que pasar al modo privilegiado, al cual pasamos con el comando enable. Si el equipo estuviera ya preconfigurado, puede ser que tenga una password y ahí es donde lo tengo que poner para poder justamente tomar control del equipo, ¿no? Si no tuviera la contraseña no podría pasar al modo privilegiado. El comando entonces para pasar de un modo usuario a modo privilegiado es enable, para volver atrás es disable. Este en el router es muy parecido, ¿no? Es el mismo método. Después, modo privilegiado, yo voy a poder visualizar el estado del equipo, puedo salvar la configuración que pueda tener, puedo por comando apagar y prender el equipo, pero no lo puedo configurar. Para configurarlo tengo que pasar a un modo de configuración, que lo voy a lograr con el comando o los comandos configure terminal. Y lo voy a reconocer al modo privilegiado con el numeral. Cuando estoy en modo de configuración veo que hay un config, ¿sí? Y a lo que está adelante le llamamos hostname de equipo, que por default en un switch es switch, en un router es router. Si después necesito dar configuraciones específicamente en las interfaces, tengo que ir a modo específico de la interfaz. Entonces, estando en modo global de configuración, que es el anterior, poniendo interface y la interfaz que quiero configurar, paso a modo de configuración específica de esa interfaz, ¿no? Lo reconozco porque aparece el config-if. Con un exit vuelvo un paso atrás, vuelvo a modo global, con un exit vuelvo a modo privilegiado, ¿sí? También con combinación de teclas, con control Z, vuelvo a modo privilegiado, desde cualquier modo de configuración. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo tomo como un sí, después, hay otra alternativa. Podemos monitorear o configurar el equipo de diferentes maneras y una forma por ahí más amigable sería a través de interfaces gráficas, ¿no? Bueno, hay diferentes. En el caso de Cisco tiene asistentes que son de configuración que son para pocos switches o más switches o toda una red de routers y switches. El Cisco View tiene otra visión, han cambiado de nombre incluso algunos productos, pero ¿cuál es la idea? Que existen gestores, ¿no? Sistemas de gestión propietarios del fabricante
o incluso si los equipos soportan el protocolo SNMP, a través de la red, ¿no? Con cualquier otra herramienta de gestión que trabaja con SNMP, puedo tener información del estado de las interfaces, de CPU, de memoria del equipo. O incluso, en el caso de Cisco, trae embebido un mini server web, ¿sí? Que me permite administrar a cada uno de los switches independientemente desde una PC, ¿no? Bien, entonces, como en este caso, en cualquiera de estos casos, la administración es a través de la red, ¿sí? Ya no es fuera de línea, fuera de banda, como se dice, fuera de lo que es el tráfico de la red, sino que es a través de la red, es in-band, ¿no? Dentro de banda. Yo tengo que acceder al equipo, lo tengo que reconocer al equipo en la red. ¿Y cómo lo voy a reconocer? Como cualquier otro equipo de una red IP. Tendría que tener una IP ese equipo, ¿no? Ese switch. Entonces es donde ahí vamos a empezar a aplicar configuraciones para poder administrar el equipo por dentro de la red. ¿Se entiende la idea? O sea, el switch es un equipo que brinda una función en la red de capa 2. O sea, para operar en la red no necesita configuración. Pero si yo ya quiero operar el equipo, le voy a tener que dar una mínima configuración para poder encontrarlo dentro de la red. Claro, eso sería a diferencia de los routers que vos ya tenés una interfaz IP a la que podés acceder para configurar, por ejemplo. Claro, claro. El router, para que pueda operar en una red, como depende de la red en la cual está, porque utiliza el direccionamiento lógico, le tengo que dar una dirección de red, trabajando en capa 3, yo ya lo podría encontrar a través de alguna de las interfaces. El switch, en principio, no. ¿Sí? Entonces, si uno quiere hacer trabajar una red de Ethernet, pongo el switch, lo enchufo, lo prendo, lo conecto y va a funcionar. ¿Sí? Y listo. Pero si ya después quiero administrarlo, tengo que darle una configuración mínima de direccionamiento IP, pero del propio equipo, no para que opere en la red. Bueno, lo va a conocer en la medida que yo se la configure, ¿no? En principio viene sin dirección IP. ¿Está bien? El switch trabaja en capa 2 en una red. O sea, en una red, ¿qué vimos que miraba? Mira las tramas que llegan y que van a llegar desde una PC o servidor a una PC o servidor que está conectado en otro lado del switch. No está dirigido el mensaje al switch en sí mismo, ¿sí? Dice que la trama... Sí, claro, claro, claro. Claro, en realidad, claro, no lo va a conocer para los efectos de funcionar, de dar un servicio a la red, ¿no? Pero sí lo va a tener que conocer para poder responder y enviar mensajes que puedan surgir, por ejemplo, de alguno de estos gestores de red, ¿no? De equipos de red. O sea, todos los switches que quiero administrar en una red tienen que tener, y seguramente todos lo tienen hoy en día, tienen la posibilidad de asignársele una IP y poder ser encontrados en una red IP. ¿Sí? En principio, el switch está conectando, está en un dominio de Broadcast, habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, ese dominio de Broadcast, ¿qué era? Digamos, era una red IP, ¿no? O sea, imagínense que ese dominio de Broadcast puede estar conectado a un router para conectarse a otro dominio de Broadcast distinto. Entonces, a nivel IP, todos los equipos de ese dominio de Broadcast tienen una IP que pertenece a ese, a ese dominio, ese prefijo de red. Por ejemplo, si la red es una red barra 24, ¿no? Está direccionado como con IP 10.00 barra 24, todos los equipos de ese dominio de Broadcast tendrían que tener una IP de ese rango. ¿Está bien? Incluido el switch, porque el switch lo quiero encontrar para poder administrarlo en esa red. Pero no es que usa esa IP para poder funcionar como switch y dar el Claro. servicio, ¿sí? Mejorar la performance de esa red de Ethernet.
¿Se Por entiende? ahí para aclarar, normalmente vos para gestionar un switch o un router accedes vía Telnet. Entonces, para poder acceder vía Telnet vos necesitas una IP de gestión del equipo. El router ya de por sí funciona con interfaces configuradas con IPs, con distintos segmentos a los que puedes acceder, pero el switch no. Puede identificarlo en la red y es donde se le crea esa, creo que es la interface VLAN y Ahora una vamos a IP. ver. Ahora vamos a ver cómo lo configuramos. Pero digo, una cosa es la función que cumple el switch, en la cual no necesita IP, ¿sí? Y otra cosa es la que yo voy a necesitar o voy a querer que el switch soporte para poder administrarlo. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora o no? Sí. Bien, entonces acá vimos, como decía el compañero recién, digamos, yo lo puedo administrar también por línea de comando y no necesariamente por la interfaz de consola fuera de banda, donde no estoy generando tráfico en la red. Y podría ser con un telnet o un SSH, que es un protocolo más seguro que el telnet. Por lo tanto, es tráfico que viaja en la red. Bueno, tráfico que viaja en la red es para que dialoguen aplicaciones, ¿sí? En este caso que vemos acá es la aplicación del protocolo SNMP. Puede ser un servidor de SNMP, un gestor, ¿sí? Y un gestionado de SNMP que es el propio switch. Entonces, como es tráfico de la red, se van a tener que identificar a nivel IP, ¿no? Porque son protocolos de capa superior. Tanto el acceso web, el acceso por SNMP, son protocolos de capa de aplicación que recaen en HTTP, perdón, en el caso de web, ¿no? HTTP, en TCP, en capa 4, en IP y después en Ethernet. Entonces, si recaen en IP, tienen que tener IP ambos equipos, el gestionado y el gestionador. El gestionador en este caso es el switch. ¿Sí? Entonces, avanzamos un poquito más. Si surgen dudas, me dicen. Bueno, otra de las cuestiones que suelo configurar en un switch es el clock, el reloj. ¿Por qué? Porque muchas veces una red no consta de un solo equipo, sino que consta de una serie de equipos, y yo lo que quiero hacer es correlacionar eventos, ¿no? Por ejemplo, si se cayó una interfaz de un router, quiero ver si al mismo tiempo eso repercutió en algún otro equipo de red, podría ser en un switch. Entonces quiero saber cuándo cayó la interfaz del router, cuándo cayó la interfaz del switch. Entonces necesito que los equipos tengan un mismo clock, ¿no? Tengan configurado la fecha y la hora. Entonces, acá se ve, aprovechando eso, se ve cómo, qué ayudas tengo del sistema operativo de Cisco en este caso, para poder ir configurando y entrando comandos. Fíjense, si yo quiero configurar la hora, seguramente voy a usar el comando clock, puede ser que no lo conozca del todo, entonces pongo CL, un signo de pregunta y me muestra los comandos que empiezan con CL. Podría ser el comando clear o el comando clock. Bueno, digo, quiero poner la hora y usar clock. Entonces ingreso clock. Si doy clock enter, ¿sí? El sistema me da una ayuda diciéndome que el comando está incompleto. Entonces acá lo estamos haciendo repasando también las ayudas que me brinda el sistema operativo. Entonces me dice, está incompleto el comando. Entonces podría poner clock de vuelta, pero me equivoco, lo escribo mal. Si esto no tiene forma de ningún comando, me dice, este comando no es reconocido, o incluso puede interpretar que estoy buscando por nombre algún equipo en la red. Por eso acá dice que es incapaz de encontrar una dirección de computadora relacionada a este nombre. ¿Sí? Y esto va a ver que cuando ustedes lo entran, o sea, cuando entran un comando mal, por default el switch intenta resolver localmente si esto es una IP, se traduce en IP. ¿Por qué? Porque poner un IP acá implica hacer un telnet desde acá, desde el switch, a esa IP. ¿Sí? Pero si localmente no puede resolver un IP, lo que intenta hacer es buscar un servidor de DNS que traduzca este nombre a un IP. Entonces van a ver acompañado a esto un mensaje que dice que se está buscando un servidor de DNS que resuelva a una IP este nombre. ¿Sí? Muchas veces, sabiendo que estamos en un ambiente de laboratorio donde no hay un servidor de DNS, lo que me conviene es deshabilitar esa función porque demora esa resolución, ¿no? Busco un servidor de DNS y no hay ninguno. Bueno, después de un cierto tiempo dice, no puedo resolver esto a una dirección. ¿Está bien? Después les comento cómo se deshabilita esa función.
Bueno, entonces, volviendo, gracias a esta ayuda, a poner el comando bien y sabiendo que era incompleto, dejo un espacio signo de pregunta para ver qué más faltaba del comando, ¿no? Y me dice que falta poner set. Pongo set, bueno, puedo dar un enter, va a decir que está incompleto porque ya pregunto directamente si hay algo más que hay que poner. Me dice que hay que poner la hora actual en formato hora, minuto, segundo. ¿Sí? Bueno, si ahora me equivoco, pongo CL nuevamente, me dice que el comando es ambiguo. ¿Por qué ambiguo? Y porque había dos comandos que empezaban igual, clear y clock. ¿Sí? Entonces ahí me está dando un mensaje de error. El clock solamente era el comando incompleto, otro mensaje de error. Y fíjense, pongo mal el formato de la hora, también me dice que el comando es inválido, donde está la marca, ¿no? Me dice, fíjese que está el piquito, donde está mal escrito. Entonces me da ayuda de por dónde viene el problema en la entrada del comando. Por otro lado, hay un historial de comandos que se van entrando, por default está puesto en 10. Los últimos 10 comandos se guardan, entonces yo puedo poner show history, me muestra los 10 últimos comandos que puse, o texto con enter que puse. Fíjense que aparece un T acá, acá también. ¿Y esto por qué? Porque yo podría decir, bueno, a ver, un comando que no sé, no me acuerdo cómo lo escribí, cómo escribirlo, lo escribí recientemente, lo puedo buscar acá y lo tengo, ¿sí? O puedo con la tecla hacia arriba, hacia abajo, ir llamando comandos anteriores o posteriores y así evitar escribirlos nuevamente. Podría modificar el tamaño del history, entonces pongo terminal history, ¿sí? Size y el tamaño, pongo 50, me guarda los 50 últimos. Si quiero volver al default, pongo no history size y vuelvo al default de 10. Si pongo terminal no history, me elimina el historial de comandos. Bien. Bueno, entonces decíamos que compro un equipo, lo voy a encender y ya debería funcionar sin problemas. Pero hay un proceso de arranque que es más o menos lo siguiente. Cuando yo enciendo el equipo lo que hace es ejecutar un llamado software de bootloader, o sea, cargador de arranque, que es un software muy básico que lo que hace es levantar, digamos, levantar la CPU, ¿sí? Correr un post, que es Power on Self-Test, o sea, un test sobre el arranque del equipo donde controla los diferentes subsistemas que tiene el equipo. Entonces controla CPU, controla memoria, controla el hardware de las interfaces, depende del modelo de switch, tiene diferentes subsistemas y lo va controlando. ¿Sí? Después inicializa los archivos que pueda haber en la flash, por ejemplo el sistema operativo del equipo, ¿no? Porque el bootloader no es el sistema operativo, sino que es un sistema de muy bajo nivel. Carga el sistema operativo y después carga el archivo inicial que puede tener el equipo. Puede ser el default que viene de fábrica o el que yo ya haya guardado después de una configuración. Entonces, toma el archivo de configuración que se guarda con el comando, con el nombre config.txt y lo carga, lo monta, digamos, sobre el sistema operativo para empezar a ejecutarse. ¿Sí? Ahora, podría pasar que se corrompió el sistema operativo que se guarda por default en la flash del equipo y por lo tanto no levanta el sistema operativo y menos la configuración que pueda tener guardada. Entonces, el equipo queda con ese software de bajo nivel. O sea, sirve para poder, ante un colapso, recuperar el equipo. ¿Sí? Incluso sirve por si, por ejemplo, yo tenía guardado una configuración sobre el equipo donde había puesto una clave, ¿vieron? Para pasar de modo usuario a modo privilegiado. Bueno, no la recuerdo, la clave, entonces en el caso extremo lo que puedo hacer es recuperar el acceso al equipo a partir de este bootloader. Después vemos más o menos, o sea, recorremos un poco cómo es el procedimiento.
Pero supónganse que se corrompió el sistema operativo, bueno, el equipo va a arrancar y va a quedar en un modo de ingreso de comandos muy básico, muy limitado, pero que permite, por ejemplo, darle un IP a una interfaz y poder alcanzar un servidor de FTP que pueda tener en la red para poder volver a descargar un sistema operativo nuevo. ¿Sí? Pero no puedo dar una configuración avanzada sobre el equipo, ¿no? Incluso el formato de comandos es diferente a lo que veníamos viendo. Bueno, dijimos algo, ¿cómo empezamos a configurar un equipo? La configuración inicial, cuando lo compro, que no tiene una IP, va a tener que ser sí o sí por la interfaz de consola, entrando de manera sincrónica desde un simulador terminal que pueda tener una PC. ¿Sí? Eh, ahora no, pero antes las PC venían con conectores DB9, las PC de escritorio por ahí sí lo pueden tener todavía. Entonces, tengo que tener un adaptador DB9 a RJ45 en el caso de Cisco, porque el puerto de consola son RJ45. Si no, tengo que tener un adaptador USB a RJ45 o a DB9 para poder llegar de vuelta con el mismo cable que trae de fábrica, ¿no? Los switches de Cisco al RJ45 de consola. Esta interacción entre entonces simulador de terminal o emulador de terminal contra el switch es asincrónica y no es a través de los puertos de red. O sea, el tráfico que pudiera haber en la red no es afectado o no se mezcla, digamos, con este intercambio entre la consola del equipo y la PC, ¿no? Por la cual lo configuro. Entonces, hay un software que es el Hyperterminal, hay otros, ¿sí? Que permiten levantar un emulador de terminal. En ese caso, tendría que configurarlo en velocidad 9600 bits por segundo, con 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de stop, ¿sí? Y control de flujo por hardware. Entonces, esa es la configuración que trae por default el switch también. Entonces va a poder haber un diálogo, ¿no? Y si yo, estando conectado, cuando el equipo es nuevo y apagado, lo enciendo, empiezo a ver en la consola algo como esto. Donde veo la inicialización de la flash que hace el software de bajo nivel, ese bootloader que decíamos, de arranque del equipo, el post Power of Self Test, ¿no? El test de los subsistemas del equipo, ¿no? Los diferentes subsistemas. Y si todo está bien, ya después carga el sistema operativo y me deja parado en la línea de comandos del modo usuario que habíamos visto al principio. ¿Alguna duda por ahora? Bueno, acá ya veo que habla de LEDs. Esto tiene que ver con qué, porque dependiendo del modelo, los LEDs que tengo frente al equipo, a los switches, muchas veces están representando algún subsistema. Entonces, a medida que se va ejecutando el chequeo del subsistema, se va encendiendo el LED que le corresponde. Muchas veces son los LEDs que están encima de cada uno de los puertos, que en estado normal indican si hay un link o si hay tráfico en el puerto. ¿Sí? Y incluso si fallara algún subsistema, dejaría encendido en rojo el LED que falló. Sí. ¿Desde dónde? ¿Desde la PC al Switch, decís vos? No, porque vos necesitas, o sea, la consola del Switch es una conexión asincrónica, ¿sí? No Ethernet. ¿Está bien? No es Ethernet. Y la PC, la RJ de la PC, digamos, es una conexión a Ethernet. Bueno, ahora, esa configuración inicial que dábamos justamente fuera de banda por la consola del equipo, dijimos que únicamente logramos si estamos conectados cercanos al equipo. ¿Sí? Ahora, si yo quiero administrar de forma remota, no voy a estar conectado al puerto de consola, podría alcanzarlo, como dijimos antes, a través de la red.
Entonces, ¿cómo lo alcanzo a través de la red? Bueno, es una red Ethernet, ¿sí? Y voy a usar algún tipo de protocolo o aplicación para alcanzar el switch, y por eso entonces deberíamos tener una dirección IP, tanto en la PC que usemos como en el switch. Como dijimos que el switch pertenece a un mismo dominio de brocas, la IP que tenga el switch tiene que pertenecer al rango de IPs de ese dominio de brocas. ¿Está bien? Entonces, la PC por la cual voy a administrarlo puede estar en ese dominio de brocas, puede estar en otra red. Yo puedo estar en mi casa y puedo querer acceder a un switch que está en la oficina o en la red de mi empresa, a administrarlo. Entonces, en principio, el switch tiene que tener una IP propia del dominio de broker en el cual está conectado. En este ejemplo se ve que la PC también está en el mismo dominio de brocas. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo, fíjense, la IP que tengo en la PC y la IP que le voy a dar al switch, ¿sí? Estoy asumiendo que tienen o usan la misma máscara, entonces /24, por ejemplo, entonces pertenece a la misma red. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle un IP al switch. ¿Sí? La IP del switch se configura en lo que llamamos VLAN, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Que va a ser una VLAN de administración del equipo. ¿Sí? Básicamente una VLAN es una LAN, como veníamos hablando, pero virtual. Yo podría configurar LAN virtuales dentro del equipo. En una de esas LAN, que es un dominio de brocas en definitiva, es donde yo voy a acceder al equipo a administrarlo. Por default, si yo voy a dar una IP, le voy a estar dando en la VLAN 1, que es la que viene predefinida en el equipo. Todos los puertos del switch pertenecen a la VLAN 1, a ese mismo dominio de brocas llamado VLAN 1. Entonces yo le doy un IP al equipo, se le voy a estar dando en la VLAN 1. Como todos los puertos pertenecen a la VLAN 1, esta conexión en el puerto 018 también está en esa VLAN 1. O sea, están en el mismo dominio de brocas que donde está el switch. Por lo tanto, si le doy un IP al switch y le doy un IP a la PC, los dos podrían comunicarse a nivel IP. ¿Sí? Ahora, se va a recomendar más adelante que como hay otros protocolos útiles para el switch en la VLAN 1, se cambie para no interferir y no correr riesgo de seguridad con esos protocolos, se cambie que la administración del equipo sea a una VLAN distinta. Por eso se habla de, por ejemplo, una VLAN llamada 99. ¿Sí? Podría hacerlo así acá, agrega mucha información que confunde un poquito, pero en definitiva lo que tenemos que saber es que la IP va a estar asociada a un dominio de brocas y obviamente la PC desde la cual quiero administrar el equipo tiene que tener obviamente conectividad con ese dominio de brocas. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que alcanzar, en principio, si el equipo no tiene IP, por línea por la línea de consola, por la interfaz de consola, tenemos que alcanzar la línea de comandos. Tengo que pasar de modo usuario a modo privilegiado. ¿Sí? ¿Por qué comando era? Enable. Enable. Ahí pasamos a privilegiado, que sería cuando vemos el símbolo numeral. De modo privilegiado, con Configure Terminal, paso a modo de configuración global. Pero ahora dijimos que la IP se la tengo que dar a una VLAN. Y la VLAN se toma como una interfase, como si fuera una interfase del equipo, pero es lógica. ¿Sí? Entonces llamo interfaz VLAN el número que quiera definir. Por acá dieron la 99. Si quiero usar la base es la 1. ¿Sí? Accedo, fíjense, al modo específico de interfase. En este caso sería la interfase VLAN 99. Y acá está mal esto, tradujeron hasta el comando, ¿sí? Acá sería IP address, doy la IP y la máscara, ¿sí? En la cual reside el switch, ¿no? De la red de la cual reside el switch. ¿Está bien? Entonces, como es una interfaz, las interfaces por default están en shutdown, las interfaces tipo VLAN. Hago un no shutdown para habilitarlas, ¿sí? Las interfaces están deshabilitadas administrativamente, el no shutdown me las habilita.
Y con un end voy directo, o con un control Z voy directo a modo privilegiado. Y yo podría hacer una visualización de la configuración para ver, por ejemplo, si ya quedó configurada la IP en el equipo. En este caso, como estoy trabajando en la VLAN 99, ahí es donde di la IP, ahora a la interfaz física por la cual me voy a conectar, la tengo que llevar a que pertenezca a la VLAN 99. Por eso se accederá a la interfaz 018. Recuerden que se está vinculando la PC en la interfaz 018. ¿Sí? Entonces entro a modo de configuración de la interfaz. Después vamos a explicar bien estos comanditos, pero tiene que ser un comando tiene que ser una interfaz que esté en modo acceso, que es el default. ¿Sí? No habría que ponerlo ahora. Pero sí tengo que decir que pertenezca a la VLAN 99 esta interfaz. ¿Sí? Porque recuerden que todos los interfaces de switch por default pertenecen a la VLAN 1. Y ahora, ¿qué tengo? Entonces, tengo la IP en el equipo asociada a la VLAN 99, tengo la interfaz por la cual lo quiero alcanzar al equipo en la VLAN 99. O sea que puedo decir que ya va a haber conectividad entre estos dos. Ahora bien, fíjense que PC no está directamente conectado al switch. Hay un, bueno, está mal acá. Sí, ahora les Estábamos conectados directamente al equipo. Sí, acá también lo están así, ¿sí? Pero la realidad, ¿qué es lo que se quiere hacer? Es que si yo voy a alcanzar al equipo a través de un router, en la PC, yo necesito tener un default gateway para salir de la red en la cual está la PC. ¿Correcto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bien. El switch, como va a estar trabajando como cualquier dispositivo en ese dominio de brocas, también si tiene que enviar tráfico a otra red, tiene que tener un default gateway. ¿Sí? Entonces acá se le configura al switch también el default gateway. En modo global se hace, ¿sí? Se pone IP default gateway y se pone la IP, ¿sí? Que es la interfaz del router que le permite salir de la red. ¿Está bien? En este caso, si seguimos hablando de la administración, no hace falta. Pero si suponemos que acá hay un gestor, por ejemplo, un gestor por SNMP, ¿sí? el Cisco View, hay otro, por ejemplo, uno de HP, del fabricante HP, que se llama HP OpenView, ¿no? Que corre SNMP. Entonces quiero saber el estado del equipo, el tráfico de las interfaces del switch. Bueno, voy a querer tener un diálogo de gestión entre estos dos. También, cuando este consulte algo, lo va a hacer a la IP del switch. Pero cuando este responde a la IP del servidor. Por lo tanto, tiene que salir de su red. Tiene que tener un default gateway. Tiene que saber quién es el que le permite ir hasta otras redes. Entonces tiene que tener la IP del default gateway, que es la interfaz del router por la cual se conecta al router y sale a otras redes. ¿Se ve? Bien. Todos los cambios en la configuración que voy haciendo van a quedar... Sí. Claro, o sea, acá estamos hablando de funcionalidades de capa 3 en el switch, simplemente para poder gestionarlo, o desde la PC local, o desde un equipo remoto, como puede ser el servidor. ¿Sí? Si yo, imagínense que no le daba IP, no le daba gateway, no le daba nada a este switch, a los efectos de funcionar o dar servicio de switching en capa 2 a la red, no tengo que hacer absolutamente nada. Pero como yo quiero administrarlo también, o ver el estado del equipo, siempre voy a estar usando algún protocolo a través de la red que corre sobre IP. ¿No? O sea, acá corre en la capa de aplicación, acuérdense eso, ¿no? Capa de aplicación viene sobre la capa 4, TCP típicamente para gestores, ¿sí? O para gestionar. Y la capa 4 va sobre capa 3. Entonces, si yo uso Telnet, por ejemplo, para acceder a la línea de comandos, acá, o sea, acá tengo un cliente de Telnet, acá tengo un servidor de Telnet, que todos los switches traen. Si yo acá uso un gestor como el HP OpenView que les decía, se usa
para gestionar equipos por SNMP, que es un protocolo de capa de aplicación que corre sobre sobre TCP, corre sobre IP. O sea que tengo que tener un IP de origen, un IP de destino. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces les decía, cualquier cambio en la configuración que haga, se va a estar afectando un archivo llamado running config en el equipo, que se ejecuta, o sea, a medida que pongo un comando ya se ejecuta inmediatamente sobre la RAM del equipo. ¿Sí? Si corre sobre la RAM, ¿qué significa? ¿Cuál sería la consecuencia si, por ejemplo, Si apago lo el equipo? apago, pierdo la configuración. Claro, claro. Apago y pierdo la información que haya configurado. Por lo tanto, si yo si me sirve la configuración y quiero salvarla en esos casos, me conviene guardarla, ¿sí? Y para eso lo que voy a hacer es copiarla del archivo running config, que es la que siempre utilizo cuando hago la configuración, a un startaconfig, que en definitiva me lo guarda como config.txt, que les decía hace un ratito cuando contaba cómo era el arranque del equipo. En algunos modelos, ¿sí?, ese config.txt puede no ser llamarse directamente de startaconfig, ¿sí? Pero en muchos se traduce este startaconfig en un config.txt. Y ese archivo queda en la flash del equipo o en la NVRAM del equipo, según el modelo. Entonces yo apago y ese archivo startup config o config.txt no se pierde. ¿Sí? Entonces, cuando el equipo arranca, como le decía, arranca, se hace el post, ¿sí?, se carga el sistema operativo y después sobre eso se monta lo que tenga guardado el config.txt o el startup.config. ¿Sí? Y cuando se carga, ¿dónde se carga? Se carga sobre la RAM con el nombre running config. Y se empieza a ejecutar y todo se ejecuta desde la RAM. ¿Está bien? Bueno, si yo hice configuraciones, voy a querer visualizar las configuraciones. Entonces, tengo opciones, ¿no? Puedo ver concretamente lo que hice o puedo ver toda la configuración del equipo. Y en este caso voy a hacer eso, ¿no? Show running config, ¿qué voy a estar haciendo? Viendo todo el archivo de configuración que se está ejecutando. Particularmente, voy a ver, por ejemplo, que la interfaz fase tercero 18, la puse a trabajar en la VLAN 99, ¿no? Que es lo que hicimos hace un ratito. ¿Qué más? Ah, bueno, y que la VLAN 99, la interfaz VLAN 99 es la que tiene la IP de administración del equipo. ¿Sí? Ahora, como decíamos que hicimos una configuración a nivel IP, yo podría haber elegido un comando más específico y ponía show IP interface brief. Brief es como resumen, ¿no? Lo que estoy haciendo es viendo las interfaces IP del equipo. En realidad, el equipo capa 2 nada más, la única interfaz IP que tiene es la VLAN que tiene la IP. Pero en la salida del comando me muestra todas, ¿no? Y me dice incluso IP no asignada y demás. Recuerden que para funcionar el switch en la red, no tiene que tener IP en las interfaces. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno. Avanzamos un poquito más y cortamos, bueno, dijimos del modo duplex, ¿se acuerdan? Hablamos de velocidades también, interfaces en 100 megas, 1000 megas. Bueno, podría querer modificar el modo duplex de operación, ¿sí?, o la velocidad, incluso si la interfaz es multi-rate, multivelocidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, llegar a la interfaz que quiero modificar, ¿no? Ya sabemos modo de modo usuario, modo de privilegiado, modo de configuración global, modo de configuración global a modo de configuración específica. Y de ahí, entonces, dentro de la interfaz, usaré el comando que necesite. Siempre el signo de pregunta me da la posibilidad de ver qué comandos hay disponibles en ese modo, ¿no? Si es que yo no sé qué sería el comando duplex. Entonces, signo de pregunta, bueno, leo los comandos y la descripción del comando y ahí podría
encontrar que necesito duplex, por ejemplo, para cambiar el modo de operación en el sentido de transmitir y recibir al mismo tiempo. Si pongo auto, lo que voy a hacer es que negocie con el otro extremo, ¿sí? En cuanto al duplex. Si pongo speed auto, en cuanto a la velocidad también. Estos dos casos, siempre igual les decía, lo recomendable sería saber qué capacidades tiene el equipo que conecto del otro lado y ponerlo fijo, estático, y que no se negocie automáticamente. Acá el resultado no lo estoy viendo. Después voy a poder hacer un show interface, por ejemplo, y voy a ver qué estado quedó el duplex y en qué estado quedó la velocidad, ¿no? Podría tener interfaces que trabajan en 10 o en 100, ¿sí? Algunas son 10, 100.000 megabits por segundo. Bien. ¿Se acuerdan que les decía que algunos switches traen embebidos un mini server web que permiten, por ejemplo, dar alguna configuración, visualizar el estado de alguna interfaz? Bueno, a medida que van evolucionando o pasando el tiempo, se le van incorporando algunas cuestiones más. Pero, de vuelta, ¿no? El equipo tiene que tener una IP, ya lo dijimos, porque voy a tratar de acceder a través de la red. Y acá, desde la PC de administrador, yo voy a poder abrir el browser, poner la IP del equipo y voy a, si está habilitado, acceder al servidor web donde me muestra el estado. Para habilitarlo, justamente yo tengo que tener un par de cositas configuradas. Una, habilitar el servidor web. Como la aplicación web funciona sobre el protocolo HTTP, lo que en realidad tengo que hacer es habilitar el servidor HTTP. IP HTTP server, lo habilito. Y por un tema de seguridad, de que no me quede habilitado y cualquier usuario de la red, adivinando o sabiendo la IP del switch, acceda y va a tomar control, me obliga a habilitar la autenticación cuando accedo por HTTP. Entonces tengo que tener IP HTTP Authentication Enable, y esto va a estar ligado a un usuario y password que tengo que agregar para poder acceder. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan que hablamos de que la performance o la mejora en la performance de una red de Ethernet, el switch la daba a partir de que empieza a publicar una tabla de MAC address? ¿Sí? Entonces, la tabla MAC tendrá mayor o menor capacidad para almacenar información basado en, dependiendo del modelo, ¿sí? Y la capacidad de memoria que tenga. Yo la puedo ver, puedo ir viendo qué es lo que está aprendiendo el switch con el comando show MAC address table y voy a tener una salida parecida a esta. Hay una serie de salidas que tienen que ver con cuestiones internas del equipo, ¿sí? MAC address internas asignadas al equipo para CPU. Eso no tiene obviamente efecto en el tráfico de la red, pero acá por ejemplo veo que en este equipo, en el puerto 1, aprendió que hay relacionado a una determinada MAC address. Perdón, en puerto 1 no, perdón. Acá hay en la VLAN 1, ¿sí? Fíjense que dice VLAN acá, que es el default para el equipo. Se aprendió dinámicamente sobre una MAC address relacionada a la interfase fase Ethernet 2. Y esta relación se aprendió dinámicamente tal cual lo explicamos antes. Porque vamos a ver más adelante, cuando hablemos de seguridad, que acá vamos a poder nosotros restringir o fijar, digamos, qué MAC address queremos en qué puerto. ¿Sí? Bueno, hay otras más que se fueron aprendiendo e incluso en el mismo puerto. ¿Cómo sería eso? Todas las Mac en el mismo puerto. Acá, perdón. Sí, porque una sola por puerto, por eso no entiendo. Perdón, dame un segundo porque algo pasó. Ahí está. Bueno, acordate que si un switch se conecta a otro switch, el tráfico desde un switch se va a juntar en una interfaz y va a poder salir hacia el otro switch. Entonces, lo que recibe el otro switch puede ser frames de diferentes hosts conectados al switch anterior. Ahí está, sí.
¿sí? Pues, Bien, por otro lado, fíjense, hay un tema, ¿no? Si se llenara la tabla MAC, ya el switch podría perder capacidad de seleccionar entonces por dónde enviar el tráfico, ¿no? Entonces, si hay un equipo que emite un mensaje y se guardó esta relación, y después el equipo nunca más emitió ningún mensaje, la realidad es que esa entrada, ¿no? Esto llamaríamos entrada de la tabla MAC, se está guardando sin sentido. Entonces, hay un tiempo, acá lo dice, ¿no? Fíjense, el tiempo default por el cual se guarda este registro es de 300 segundos. Y esto en principio está en la RAM también. O sea, esto se apaga y se borra todo. Salvo las estáticas locales, ¿no? Internas del equipo. Estos tiempos se podrían modificar, típicamente no se modifican. Pero pasado 300 segundos que un equipo no emite tráfico, se elimina para dar lugar a cualquier otro usuario, otra PC que pueda estar queriendo o que pueda estar enviando tráfico y que nos convenga que sea registrado en la tabla MAC. ¿Se entiende? Claro, claro. O sea que al principio el switch, cuando apenas lo arranco, es ineficiente, o sea, se comporta más parecido a un hub, ¿sí? Porque como no tiene la tabla MAC, ¿qué hacía? Replicaba todo por todos lados. No tenía posibilidad de seleccionar por dónde enviar alguna trama. ¿Se entiende? Entonces, en la medida que empieza a haber tráfico, es que empieza a publicar la tabla y a medida y a partir, digamos, de que tiene esa tabla, es que puede decir cuando llega algo a una determinada dirección MAC, enviarlo solamente por ese puerto. ¿Se entiende? Sí, sí. No, esto lo deja. Esto es interno del equipo y cuando dice static, justamente es porque está estáticamente relacionado o guardado, digamos, en la tabla y no se elimina. Si, por ejemplo, mi red, o sea, ¿cuándo me conviene que sea dinámico? Bueno, cuando yo tengo usuarios eh, que pueden ir cambiando en mi red, ¿no? Imagínense, no sé, un switch que está en el hall de un edificio de una empresa, donde por ahí hay gente que entra y sale, y tengo varios puntos de acceso inalámbricos conectados al switch. Entonces las MAC addresses pueden cambiar todos los días. Entonces que se queden fijas las MAC addresses no me sirve. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, el switch de un data center, de un centro de datos, donde los servidores son siempre los mismos, no van a cambiarse de lugar ni nada, ¿para qué voy a hacer que se reaprendan las MAC addresses cada cierto tiempo? O si se apaga el equipo y se enciende, que se vuelvan a aprender. Yo ya podría dejar como administrador de la red que una determinada MAC address está fija en una determinada interfaz del switch. Entonces, claro, claro. Entonces ahí yo voy a poder, y lo vamos a ver más adelante, yo voy a poder configurar estáticamente una MAC a una interfaz. Y va a quedar justamente con la palabra static acá. ¿Sí? Va a haber otras variantes que vamos a ver también y van a quedar registradas acá también. Que tienen que ver más que nada con la parte de seguridad. Bueno, ¿sí? Fíjense, bueno, de hecho, acá aparece el comando, fíjense, MAC address table static, ¿sí? Puedo poner una MAC relacionada a una determinada VLAN o a todas las VLANs, ¿no? Una MAC que podría de alguna manera aparecer en cualquier VLAN y relacionada a una interfaz en particular. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, saben que en modo privilegiado, no en modo de configuración, yo puedo usar los show, como decíamos, para ver o toda la configuración del equipo completa, que está corriendo o que está almacenada, ¿no? Con el show startup o el show running, o puedo ver puntualmente partes de la configuración, ¿no? O estado del equipo. Por ejemplo, el show interface me mostraría el estado de la interfaz o la configuración que le apliqué puntualmente a una interfaz o a todas.
Show Flash me muestra los archivos que hay en la Flash. En la Flash típicamente, ¿qué encuentro? La startup.config, ¿no? El archivo de configuración guardado que uso cuando levanta el equipo, o el sistema operativo del equipo. El show version me muestra el modelo de hardware, ¿no? El modelo de switch, qué sistema operativo está corriendo el equipo, cuánto hace que el equipo esté encendido, cuántas interfaces tiene. El show history, bueno, lo vimos, ¿no? El historial el historial de comandos. Después, si tengo algo a nivel IP, show IP y bueno, diferentes cosas, ¿no? Interfaces IP, o si tengo habilitada HTTP, o si tengo la tabla de RP, ¿no? La tabla de RP, ¿qué es? Lo que el switch fue aprendiendo en cuanto a relación de MAC address con IP. Pero eso para funcionar como IP el equipo, o sea, para poder dialogar con otro equipo a nivel IP, no porque en el funcionamiento, ¿sí? En la función que cumple la red, el switch haga algo o tome en cuenta la relación IP, IP MAC. ¿Sí? Estamos hablando de un switch Ethernet puro. Vamos a ver que algunos switches también tienen, en cuanto a seguridad, features avanzadas que por ahí sí pueden resguardar algunas cuestiones de ataques con ARP, por ejemplo. Entonces ahí sí va a poder también registrar algunas cuestiones de capa 3 y capa 2. Bueno, y Show MAC Address Table lo habíamos visto y me muestra la relación entre MAC e interfase. Bueno, show running lo habíamos visto, ¿no? Cuando hago un show running config, el equipo me muestra que está, digamos, trayendo la configuración con este comando, me dice lo que ocupa en memoria, me dice que la configuración está construida a partir de un sistema operativo de versión 12.2 y ya empieza a mostrar todo de la configuración, ¿no? A donde hay puntos acá es porque falta parte de la salida del comando, ¿no? Y donde hay signo de admiración es porque atrás podríamos incluir comentarios entre líneas, digamos, de comandos, sin afectar la configuración del equipo. No sé, si yo acá, como descripción, quiero agregar, no sé, acá, interfase que conecta a la PC del administrador. Listo. Yo pongo un signo de admiración, pongo ese comentario y el equipo ejecuta la configuración sin problemas. Bueno, y acá hay un ejemplo de un show interface, ¿no? Fase Ethernet 01, fíjense que me muestra el estado de la interfaz. A nivel físico me dice que está up, y a nivel protocolo, a nivel Ethernet está up. Si yo la deshabilito, ¿se acuerdan que podíamos usar el no shutdown o shutdown? Bueno, si pongo no shutdown me dice administrativamente está down y por lo tanto Ethernet no funciona, está down. Si la habilito, puede ser que esté down, es decir, no tenga conectividad porque, no sé, el cable está enchufado. O si el cable está enchufado y tiene un enlace con otro equipo, me dice que está up. ¿Sí? Vayamos al extremo. Yo conecto un switch con una interfaz de Ethernet como la 01 esta, la vinculo a un switch de otro protocolo capa 2, Token Ring, por ejemplo, que prácticamente no hay. Bueno, físicamente puede estar up, pero a nivel protocolo está down. O sea que estos datos me sirven para resolver problemas. ¿Sí? También. Bueno, y fíjense, ¿se acuerdan que eh, habíamos hablado de que lo habíamos dado una configuración de duplex auto en una interfaz o speed auto? Bueno, acá veo la configuración. ¿Sí? Y la interfaz en cuestión es del tipo 10-100. ¿Sí? Puede trabajar en 10 o puede trabajar en 100. Bueno, también trae información estadística, ¿no? Cantidad de paquetes entrantes, salientes, si hay errores, los distintos tipos de errores, ¿no? Entonces uno, bueno, obviamente con este comando puede ver si hay muchos errores de CRC o los errores del tipo Giants es porque por ahí seguramente quedó en la negociación un lado del tipo half y otro lado del tipo duplex. Bien. Bueno,
si yo entonces decía que configuraba, hacía cambios en la configuración, iba a estar trabajando sobre el archivo llamado running config. ¿Sí? El tema es así, formalmente Cisco lo que hace es definir nombres de archivos y unidades de memoria. Entonces, al RAM la llama system. Entonces, se supone que uno va a hacer una copia desde un origen a un destino. Siempre desde un origen a un destino. Entonces, ¿el origen cuál es? Es el archivo running config que está en la unidad de memoria system y lo está llevando, lo está copiando en la memoria flash sobre el archivo startaconfig. Yo lo podría guardar como cualquier otro nombre. Podría ser una copia de respaldo con cualquier otro nombre. El tema es que cuando el equipo se apaga y se prende, siempre va a estar buscando el startaconfig. ¿Sí? Por otro lado, cuando doy este tipo de comandos, me hace una nueva consulta para asegurarme de que estoy haciendo lo que quiero realmente. Me dice el archivo que quiere guardar es startaconfig o sobre el cual quiere guardar startaconfig. Si doy un enter, estoy aceptando la propuesta del sistema, ¿no? Startaconfig. Si aprieto cualquier otra tecla, me vuelve a la línea de comandos. Pero se puede usar un sistema o un método resumido, digamos, no hace falta, digamos, podría no poner por compatibilidad con viejos sistemas operativos, no poner la unidad de memoria, sino poner directamente nombre de archivo de origen y destino. ¿Sí? Por otro lado, como les decía, yo puedo estar guardando en la flash archivos con diferentes nombres. Entonces, en este caso, hago una copia del archivo startup a un nuevo archivo llamado config.back1, el nombre que quieran, en realidad. Entonces, en la medida que haya espacio en la flash, yo puedo guardar algún otro archivo más. Bien. Ahora al revés, ¿no? Yo tengo una configuración que tenía un nombre cualquiera, la quiero, digamos, es la que me sirve, por ejemplo, porque en la otra cometí un error o estaba usando una configuración que ya no me sirve, entonces lo puedo recuperar así, ¿no? Traigo de origen a destino siempre, copio lo que estaba en la flash con determinado nombre y lo llevo a la startup. Entonces, ¿va a entrar a ejecutarse? No, solamente si apago y prendo el equipo, porque en ese momento es que se va a buscar el archivo startup. ¿Sí? Y entonces, acá me muestran cómo hacer eso por comando, ¿no? Hago un reload del equipo, entonces el equipo se apaga y se prende. ¿Sí? Fíjense acá, ¿no? Si yo hago un reload, el equipo va corriendo algo que estaba en la RAM, llamado running config. Entonces, antes de apagarse, el switch me dice, ojo, que estás apagando y vas a perder lo que estás ejecutando. Entonces te pregunta, ¿querés salvar lo que estás corriendo? Puede ser sí o no. Si pongo no, no lo salvé, se apaga, se prende y va a buscar el archivo que tiene nombre startaconfig. ¿Sí? Acá se supone que estoy trayendo una configuración de respaldo que tenía con este nombre. Entonces primero lo puse en la startup, después apagué y prendí el equipo y esta es la configuración que me sirve. ¿Sí? Si en la running config tenía una configuración cualquiera y se estaba ejecutando, si la salvaba, ¿con qué nombre se iba a salvar? ¿Se fueron a cenar? ¿Con, perdón? ¿Con? No, no. Siempre que salvo lo que estoy ejecutando, siempre voy a estar salvando de la running config a la startup config. ¿Sí? Entonces, cuando vuelvo a prender el equipo, siempre el equipo va a buscar un archivo llamado startup config. Lo va a buscar a la flash. ¿Está bien? Entonces, acá lo que se estaba mostrando es que yo tenía una configuración en un archivo cualquiera, con cualquier nombre, lo puse en la startup porque lo quiero recuperar esa configuración y ejecutar. ¿Sí? Por lo tanto, ya lo dejo en la startup y ahora cuando apago lo que estoy ejecutando, no quiero esa ejecución, no quiero esa configuración. Entonces, no lo salvo,
para que cuando encienda con lo que acabé de poner en la startup config. Sí, claro, es el contenido. Correcto. Bueno, así como copio de un lado a otro dentro del equipo, yo podría respaldar la configuración en un equipo externo. Por ejemplo, en un servidor de TFTP. Típicamente se usa un servidor de TFTP, ¿no? TFTP es Trivial File Transfer Protocol. Es un protocolo que permite transferir archivos. Entonces, yo tengo en la red, como administrador, puse un servidor de TFTP, el switch corre como cliente de TFTP. Yo podría copiar desde, por ejemplo, la startup config, ¿a dónde? Al destino. TFTP, ¿no? Dos puntos, la IP del servidor de TFTP y el nombre del archivo que le quiero dar en ese servidor. ¿Se entiende? Entonces, cuando lo quiero traer de vuelta, hago lo mismo. Hago copy desde el TFTP server, yo pongo TFTP, la IP del servidor, el nombre del archivo que quiero traer, ¿sí? Y el destino sería, por ejemplo, start config. Entonces lo vuelvo a traer. ¿En qué sentido? Sí, totalmente, sí, sí, totalmente. O sea, obviamente como administrador yo debería tener recaudos de ese tipo. Debería tener un servidor de FTP que físicamente en principio no acceda a nadie, y por otro lado, que tampoco sea accesible a través de la red. ¿Sí? O idealmente que el archivo por ahí quede encriptado, por ejemplo. ¿No? Entonces lo desencripto cuando necesito pasar al equipo. Bueno, acá hay un ejemplo de ese caso que le decía, ¿no? Fíjense, copio system, dijimos que era la RAM, running config, la configuración que estoy ejecutando, ¿a dónde? Al TFTP, ¿sí? Y al mismo tiempo estoy declarando que voy a usar el protocolo de TFTP, al equipo, al servidor TFTP que tiene este IP, y lo estoy guardando con este nombre del archivo en el servidor. Entonces acá me pregunta de vuelta, ¿quiere escribir el archivo con este nombre sobre hostal? Doy un enter o doy yes y listo. Me dice escribiendo el nombre del archivo. Incluso estos símbolos de dominación tienen que ver con la cantidad de paquetes que se envían, ¿sí? Cuanto más configuración tenga, tendré más paquetes y, bueno, volveré algún signo de admiración más, ¿sí? Las configuraciones no ocupan mucho, pero, por ejemplo, si yo el sistema operativo que tengo en la flash también lo quiero backupear, ¿sí? También puedo hacer lo mismo. En ese caso haría copy, flash, dos puntos, el nombre del sistema operativo, ¿no? No sé, Cisco, iOS, bla, 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 así, el formato que tienen los sistemas operativos. TFTP, el nombre del sistema, perdón, el nombre la IP del servidor y el nombre del sistema operativo. Típicamente los nombres del sistema operativo los mantenemos porque así es como el sistema los reconoce después y los carga correctamente, ¿no? Entonces los guardo con el mismo nombre. Y ahí esos archivos son grandes y vamos a ver bastantes más signos de admiración a medida que se está haciendo la transferencia del archivo. De vuelta, ¿no? Esto es posible porque el switch va a tener una IP y se puede comunicar a nivel IP con algún equipo de la red, ¿no? Si no, no lo podría hacer. Otra manera de volver a, o sea, una manera de volver a la configuración default del equipo, del switch, ¿cuál sería? Que recuerde o que tome la configuración que está ejecutando y comando a comando yo haga la inversa para dejar como viene por default. ¿Sí? O sea que eso muchas veces es recontra complicado porque yo generalmente agrego bastante configuración. Entonces, ¿qué es lo que hago? Borro la configuración de la NVRAM o de la flash con nombre de startup config, depende del modelo, ¿sí? Entonces, ahí me borra la startup config. O sea que quedó sin configuración guardada, digamos, el equipo, ¿no? Pero todavía puede estar ejecutando una que viene.
Entonces, a partir de eso, hago un reload del equipo y el equipo vuelve a arrancar como de fábrica. ¿Sí? En algunos modelos se usa el comando delete. ¿Sí? Delete nvram. Bueno, llegamos hasta acá con la teoría. Ahora viene un pequeño laboratorio, después va a quedar muy poco de teoría, que lo vamos a hacer la clase que viene, y otros laboratorios más. ¿Ustedes lograron ver, probar de la clase pasada, acceder al Packet Tracer o a estas pruebas de laboratorio? ¿Tuvieron algún problema? Ah, ok. Bien, 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 bien. Sí, la dejé, ¿eh? Está en la... Ya está, ya está. Ok. Sí, sí, está en el campus. Si tienen problemas, me dicen, los vuelvo a cargar los que vienen. Eh, yo se los sigo dejando como tarea esto, para no dejarnos en línea. La idea es que ustedes practiquen y las clases siguientes vayan haciendo consultas de lo que pueda surgir. ¿Sí? Eh, la actividad puede ser que haya quedado sin darme cuenta restringido hasta una cierta fecha. Bueno, se, lo, se los corrijo y se lo dejo en PDF también. ¿Eh? ¿Alguna duda más? Bueno, bueno, sin duda, entonces nos vemos el martes que viene. Ok, Bueno, hasta hasta luego. luego. Vayan ya haciendo datos. Sí, sí, sí. Quedamos en el mismo horario. Ok. Bueno, nos vemos. Hasta luego.